Primero saludar al magíster Gustavo Hermosa Alarcón por el día de hoy, no darse el tiempo, el espacio y bueno, también ha hecho preparar un tema de conversación bastante importante, bastante interesante, que es la relación, tanto coincidencias y diferencias que se han podido evidenciar en la práctica histórica en el Perú del grupo guerrillero terrorista Sendero Luminoso, como también con las guerrillas de liberación nacional y con tendencia castrista que hubieron en el Perú en los años 60. Entonces, de eso va a tratar la conversación de hoy. Aproximadamente lo hemos programado para una hora, donde pues Gustavo nos va a contextualizar cómo así aparecen las guerrillas, cuáles eran sus planteamientos, quiénes eran sus líderes, a nivel gubernamental quién estaba, a nivel económico qué tal estaba el país en los años 60, 70, y bueno, y luego también lo mismo con Sendero, ¿no? Y ahí ir viendo la confluencia, las diferencias y demás. Eso sería como para una introducción, Magíster Gustavo. Gracias, no hay de qué. Bien. Entonces, lo primero sería que nos pueda contextualizar un poco cómo estaba el tema a nivel gubernamental y principalmente a nivel de sociedad, ¿no? La sociedad peruana. A ver, para que la gente lo tenga claro, como yo le mencionaba al inicio, de los que la mayoría de los que ven este canal son jóvenes entre 16 años, que están en cuarto, quinto secundaria o academia, algunos ya en su primer ciclo de universidad. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de el accionar de Sendero Luminoso, que comienza su lucha armada en los años 80, y de las guerrillas, como el movimiento de liberación. ¿Me puede ver más o menos aclarar cuáles son las guerrillas que había en esa época, pero cuáles han sido? En el primer caso de las guerrillas guevaristas, bueno, en el primero es el ELN, para que no sabe, es las siglas de Ejército de Liberación Nacional, y la segunda es el MIR, que en sus siglas es Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Más que todo, son dos grupos principales que sucedieron en el Perú y operaron entre 1963 y 1965. Ambos intentos terminaron en sonoros fracasos. Sobre Bien. todo en el año 65, es donde ahí se sienta la falla de este proyecto. Entonces, la guerrilla que tiene su accionar es la primera. ¿Cuál es, me dice usted? El MIR y el LN. Ya, pero el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, es primero entonces. Sí, se fundan casi al mismo tiempo. Todas tienen un derrotero, la Revolución Cubana. Ya, o sea, se inician, digamos, a partir del año. O sea, tienen como ejemplo la Revolución Cubana del año 59. Sí, totalmente. Digamos, Entonces, iniciar en este caso. O sea, ¿por qué surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cuál sería su pensamiento de estos grupos? ¿Eran multitudinarios? ¿Quién estaba también gobernando el Perú? ya. Bueno, cabe resaltar que en el primer ejemplo que voy a mencionar es que en el año 1959 fue importante para la historia latinoamericana, generando un ciclo revolucionario a raíz del triunfo de la revolución en Cuba. Todo generó entre la juventud de la época un sentimiento de un gran fervor insurrecto para generar un cambio radical, trascendental, viendo que se podía derrocar a un gobierno opresor y generador de profundas desigualdades sociales, con un pequeño grupo de guerrilleros o barbudos, en el mejor de los casos, en poco tiempo y con un mínimo de bajas. Aquello se volvió una opción atractiva para ciertos grupos radicales formados por estudiantes, intelectuales y opositores exiliados por las numerosas dictaduras que pululaban en la región. Cabe resaltar que a finales de los años 50 la juventud radicalizada veía a los partidos comunistas latinoamericanos como entes anquilosados por los parámetros estalinistas impartidos desde Moscú y que habían quedado desprestigiados al no poder explicar a sus militantes acerca de la política de desestalinización emprendida por el Politburó de la URSS. Consideraba que estas organizaciones habían fallado en su propósito de lograr una revolución proletaria a inicios de los años 30. Se había vuelto, digamos, anticuado a estos organismos.
Además, cuestionaban que se habían vuelto organismos altamente burocratizados que no respondían al clamor popular o que se habían acomodado al poder de turno, adoptando la vía electoral y no revolucionaria para llegar al poder. Aparte, de hecho, muchos de sus mejores cuadros e ideólogos fallecieron prematuramente, como es el caso de José Carlos Mariátegui en 1930, languidecieron en las cárceles, Jorge del Prado, o se desengañaron de dichos ideales y se volvieron partidarios de la derecha anticomunista, como he mencionado en un video anterior, Eudosio Rabines. Se buscaban nuevos sujetos revolucionarios que pudieran ser parte de dichos proyectos, ya que el proletario industrial era un grupo bastante pequeño para lograr dicho fin, debido a que la mayoría de los países sudamericanos tenían pocas industrias, a excepción de la Argentina y Chile, y sus economías estaban destinadas a la agroexportación. La respuesta en este contexto histórico estaba en el campesinado, como había pasado en Indonesia, China, Malasia, Argelia, Vietnam y Cuba, entre 1945 y 1959. Todo ello. Entonces, lo que me está queriendo decir, a ver, para contextualizar, fue la primera experiencia revolucionaria de corte socialista, por decirlo de alguna manera, en Latinoamérica, en América como continente. La cubana, de hecho. Sí, más que eso, todavía la experiencia cubana no está marcada por el socialismo, no, por eso es un discurso más bien antioligárquico. Socialista lo veo muy general. Todavía no se vuelve socialista. En 1959 todavía es un discurso antioligárquico, clase mediero. Incluso esto lo menciona en esta novela La historia de Maita, cuando, Maita, el protagonista, habla de que los barbudos son solo pequeños burgueses, aventureros, así los calificaba por el año 1958, cuando le preguntaba qué opinaba sobre Cuba. Todavía hay esa experiencia, pero hay fascinación porque este periodo histórico se da en que la juventud se ha decepcionado de los partidos políticos, ya sea el comunismo, el aprismo, entre otras cuestiones, y ve como algo nuevo, dinámico, fascinante. Ya, listo. Pero, entonces, pero sí, pero entonces esa fascinación hacia los barbudos, ya que sus líderes fundacionales, Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, transmitían fuerza, dinamismo, juventud y energía con sus apariciones públicas, discursos, declaraciones y propaganda. Ante ello, los políticos que antes habían propugnado y liderado cambios de índole reformista o populista 3 o 4 décadas antes, siendo los casos de Gaitán, Aya de la Torre, Figueres Ferrer, Perón, Arbenz, Betancourt, Paz Estensoro, Velasco Ibarra, Getulio Vargas y Lázaro Cárdenas, o habían muerto o eran demasiado anticuados para las nuevas generaciones latinoamericanas a comienzos de los 60, habiendo poca identificación con los viejos dirigentes ante la coyuntura que se estaba viviendo. Bien. Ahora, para que haya un grupo digamos, para que haya un grupo de jóvenes, de repente jóvenes soñadores, me refiero al Perú, ¿no? Sí. Románticos con esta idea de justicia, antiimperialista tal vez, o anticolonial, eso también surgía porque había una necesidad de cambio social en Perú. Claro, es un momento en que la América Latina busca una transformación. Hay un discurso antioligárquico, no comunista, eso es un poco gracioso lo que sucede en estos lares. La sociedad está transformándose, deja de ser estos países rurales para convertirse en urbanos, como estamos viendo en las inmigraciones del campo a la ciudad. Ya estamos viendo este cambio de un país rural como era el Perú hace 80 años a ser un país urbano. Es interesante cómo se está urbanizándose la nación. Entonces se busca romper estos viejos paradigmas, la vieja política, la vieja oligarquía, todo. Claro, ahora sería, el tema es que sería un tipo de urbanización completamente marginal, pues, ¿no? La que hay en Lima, Perú, desorganizada, donde pues comenzaba el desempleo, las invasiones. Claro, pero recién eso estaba en pañales, recién a comienzos de los 60 todavía estaba en pañales.
esta inmigración del campo a la ciudad todavía, pero ya se sentía que estos iban a transformar, ¿cómo se dice?, el paisaje nacional. Y, Es donde, y el campo seguía en la opresión completa, ¿no? Extrema. sí, pero el modelo de haciendas estaba languideciendo. Ahora que el país estaba cada vez más conectado, ya sea en carreteras, aeropuertos, entre otras cuestiones, y la clase gamonal ya era un animal en vías de extinción, disculpe la preponderancia. Incluso sectores de la derecha también están a favor de que hay una reforma agraria. Por ejemplo, Pedro Beltrán está de acuerdo con una reforma agraria. Alianza por el Progreso, que sería más tarde, está de acuerdo con una reforma agraria. Bien, 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 bien. Ahora, entonces, ¿cuál sería el accionar que tuvieron pues estos grupos guerrilleros, el Movimiento Izquierda Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, ¿cómo se dice? Su acción, Como su actividad. menciono en uno de mis textos, es la idea de irse al monte para hacer la revolución era una opción interesante, que desgastarse en las luchas partidarias, hacer movilizaciones populares urbanas para tratar de llegar al poder mediante elecciones, sin ser acusado de comunista o con la velada amenaza de un golpe militar. Una aventura romántica era mucho mejor que las prácticas políticas previas a 1959. Otro importante activo era la victoria total, en que la oligarquía, las fuerzas militares y policiales eran barridas sin ninguna contemplación, dejando de ser amenazas para los cambios revolucionarios que se querían implementar, cosa que no pasaba al ganar las elecciones. Los proyectos reformistas que se quedaban encarpetados debido a la oposición de los poderes fácticos o el parlamento, más que todo. Bien, bien. Muy bien. Y entre esas dos organizaciones, ¿cuáles serían, cree usted, las diferencias más notorias que pudieron haber? ¿Entre las guerrillas guevaristas Ajá, o entre...? entre ellas mismas. Para empezar, entre ellas mismas y ya luego lo relacionamos con Sendero. Bueno, una de ellas estaba formada por exapristas y otra estaba formada por excomunistas. Y también era por los liderazgos entre una y otra, pero tenían demasiadas cosas en común. Más eran una cuestión de unos querían empezar la lucha armada antes, otros después, otros que... Entre otras cuestiones. No eran unas diferencias así sustanciales ni nada de que pudiera hacer. ¿Y por qué cree que no se lograron unir entonces o trabajar en conjunto, por ejemplo? Probablemente por algunas diferencias ideológicas, probablemente unos querían una revolución anti. Muchos ni siquiera eran socialistas, eran de otros partidos políticos. Por ejemplo, Javier Heró perteneció al movimiento progresista peruano, creo que militó por un par de años. Y Luis de la Puente Uceda era un exaprista que se había desencantado del periodo de la convivencia. Y otro era Lobatón, que había sido un extrotskista. Imagínense, ¿cómo se dice? Esta formación ecléctica de estos integrantes y líderes. Claro, claro. Y entonces, a ver, una pregunta sobre este tema de estas guerrillas y las acciones que realizaron, ¿no? Ellos tuvieron enfrentamiento en algún momento con las fuerzas del orden. Sí, las tuvieron, aunque fueron muy pocos y duraron 6 meses su accionar. 6 meses. De junio a diciembre de 1965. Algunos le agregan hasta febrero del 66, pero fue muy poco tiempo. Ya ni hablar de la experiencia de 1963 con Javier Heró, que creo que se lo duró descontando el viaje y eso apenas 2 semanas o 3. Yeah. Pero esas guerrillas actuaron, si es el año 63, 65, es bajo un gobierno elegido democráticamente, pues, ¿no? Bajo claro, de la UNDE 1. Pero entonces se podría llamar a esos grupos, a ver, lo que yo quiero entender es porque, por ejemplo, si a ellos no se los ha acusado o no se los plantea o no se los pone como terroristas, por ejemplo.
a diferencia de accionar Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no y por qué Sendero sí? Bueno, es que esas guerrillas duraron 6 meses, su accionar fue muy limitado, que era el campo, no atacaron las ciudades, se dio en un contexto, por ejemplo, en que no había una crisis política así fuerte, ni sistémica, ni nada de eso, no había, por ejemplo, una crisis económica de alta data, entre otras cuestiones, tampoco hay una crisis dentro del régimen. Eso es lo que yo digo. O sea, que es con Belaúnde que han aparecido. O sea, Belaúnde ha tenido la mala suerte de que en su primer gobierno aparecen estas guerrillas, le hacen golpe de Sí, Estado, y en el segundo gobierno aparece Sendero. sí, es paradójico, totalmente, como si estos dos sistemas se aparecieran bajo un mismo presidente. Y un presidente que, digamos, ha sido elegido dentro de la democracia burguesa, pues, ¿no? Porque lo ha elegido, ha sido elegido por elección. Claro, claro, claro. En el primer mandato, bueno, no lo concluyó y el segundo sí lo concluyó. Pero bueno, esto es muy marcado, más que todo. Bien. Ahora, otro punto. En esos enfrentamientos que ha habido de parte de los grupos guerrilleros sublevados ante el poder estatal, hay víctimas civiles, pero mejor dicho, ¿la población sufre algún problema o es netamente entre guerrilla contra ejército? En guerrillas contra ejército, policías, que según he leído un dato de la Comisión de la Verdad, solo murieron 158 personas o menos, mucho menos. Todavía no hay un registro documental sobre ese periodo histórico, hay muy pocos documentos. Ya, ahora, No, pero creo no superaban el centenar, no superaron estas víctimas el centenar y se dio en unas poblaciones aisladas, como la gente de la Convención. En los años 60 era un sitio inhóspito, parecía otro país, la provincia de la Convención. en Cusco, ¿no? Sí, la selva del Cusco, para ser exacto. Justo quería llegar a ese punto. Si en esas circunstancias de esos años había Sí. un hacendado, un gamonal, que mantenía en una situación casi de servidumbre a un conjunto, a masas de campesinos, y había desigualdad social, pero, o sea, si actualmente decimos que la provincia o las zonas rurales están desprovistas de educación, salud, me imagino que en los años 60 pues era mucho más grande, ¿no? Ese desprotegimiento, por decirlo de alguna manera, de la población. O sea, ¿por qué no se unieron a estos grupos guerrilleros? ¿Por qué cree usted que no conectó? Como luego sí pudo haber sido las luchas que hizo Hugo Blanco, por ejemplo, ¿no? En la Concepción también incluso. O sea, ¿por qué no se plegaron los campesinos, las más oprimidas, explotadas que había, ¿no? En el Perú? Eso es muy simple. Estas masas campesinas estaban de acuerdo con la reforma agraria, estaban de acuerdo con que no haya gamonales, pero una cosa es estar en contra de un sistema económico particular que solo afecte a las regiones y otra cosa es buscar un cambio de régimen, que eso es algo diferente. Aparte de ello, muchos de los guerrilleros del MIR eran de las, como se dice, eran costeños, que habían vivido los mejores años de su vida en el extranjero, imagínense. Y bueno, y estos campesinos los veían como unos extraños y no se identificaban con sus demandas de la guerra revolucionaria ni nada de eso. Ellos querían que los hacendados se fueran, pero que cambiar ¿cómo se dice? Un régimen político. No, eso no estaba entre en ocupar las tierras, de que esas tierras fueran suyas, pero no querían derrocar al gobierno. No les interesaba ese asunto. Claro, claro. Bien, entonces esas experiencias con Javier Heró en el año 63 fracasa, luego continúa en el 65 también fracasa, y digamos que del 65 hasta la aparición de Sendero Luminoso son 15 años. O sea, Sí, no es ahí 15 nomás. años. Sí, Y y es bastante reciente.
Pero parece que todo el mundo ha olvidado el asunto de las guerrillas del 65. Es como si se hablara, no sé, de la guerra de los 100 años, si se planteara ese tema de las guerrillas guevaristas. Miren, en los años 60 había un movimiento campesino también, de lucha organizada, Sí, por ejemplo, con Hugo Blanco. Estaban sí. estos jóvenes que, arriesgando su vida, digamos, bajo su sueño, bajo su ideal de sociedad justa, equitativa, igualitaria, deciden tomar las armas y levantarse contra el Estado, ¿no? Y bueno, también pues los sindicatos, los gremios, comienzan también a organizarse, a movilizarse. Entonces, eh, Velasco, por ejemplo, porque Velasco es, o sea, lo que estamos hablando, viene Velasco y luego el tema es Sendero, ¿no? Velasco, ¿qué papel cumple ahí con ellos entonces? Él hace la reforma agraria, termina este sistema que ya estaba anquilosado, que ya era obsoleto, que hace este proceso de darles la tierra, según sus palabras, para quien la trabaja. Que se haya hecho mal o bien, ese asunto ya es otro, ¿cómo se dice? Ya es otra discusión. Entonces, ¿cómo se dice? Velasco hace una serie de reformas sociales importantes y es aplaudida, no, al principio es vista con muchas dudas por los partidos de izquierda que en esa época estaban divididos los unos a los otros entre diversas tendencias, unos prosoviéticos y unos pro-chinos. Entonces, luego la izquierda termina apoyando a Velasco. Bueno, un sector de la izquierda, es que hablar de la izquierda es un archipiélago. Entonces, como mencioné, Abimael Guzmán considera que Velasco está aliado con el imperialismo revisionista soviético, inclusive dice en sus discursos de esa facción. Incluso apoya el principio bandera roja, una movilización en contra de Velasco, cuando el régimen, bueno, decidió derogar la gratuidad de la secundaria en Ayacucho, me parece, en 1969. Exacto, claro, claro. De ahí está la famosa canción Flor de Retama, ¿no? Sí, sí, Reivindicando sí. a los estudiantes levantados justamente por defender la gratuidad de la enseñanza pública. Sí, sí, Eh, sí. Pero sí, Bandera Roja todavía es una facción más de este archipiélago de que es la izquierda peruana en el mejor de los casos. Unos apoyan a Velasco porque está haciendo reformas importantes que necesita y otros los miran con dudas porque un militar que habla de cambios estructurales es raro. Que se había fumado un gusto, no disculpe el contexto, que marihuana se había fumado Velasco, bueno, en esa época. Y otros que no, que Velasco era un títere de los intereses soviéticos, revisionistas y tal, y que era un burgués, un bonapartista y otras palabras más en las jergas marxistas. claro, claro. Yo de hecho veo ahí que hay una necesidad eh, por industrializar el Perú, ¿no? Por desarrollarlo, por tecnificarlo, por acabar con esta problemática en el campo que era el tema de los latifundios, los gamonales, acabar con ello, pero no con un fin socialista, pues, ¿no? Ni con un fin de socialización y comunización de los medios de producción a manos del control obrero o control de los trabajadores, sino este es un tipo de cambio, incluso para mí, ¿eh? Por más que a Velasco lo consideren de izquierda y todo, pienso que lo que él hizo más favoreció el desarrollo del capitalista que socialista en sí, ¿no? Porque en ningún momento en la época de Velasco los trabajadores asalariados organizados tuvieron poder o tuvieron poder de control político, ¿no? Ah, Este, eso es claro, cierto. Y eso generaba muchas tensiones y dudas entre la misma izquierda, que decían que Velasco era un populista, otros que era un bonapartista, otros que era una copia de Perón, de Torrijos, de Arbenz, de estos reformistas que no, que solo buscaban, ¿cómo se dice?, hacer cambios cosméticos y no radicales, por ejemplo. Yo lo compararía con una situación graciosa. La izquierda es un ejército medieval que hace años asedia la fortaleza de la oligarquía. Un ya, día un terremoto destruye esa fortaleza.
Y en vez de, ¿cómo se dice?, alegrarse porque se destruyó esa fortaleza, los sitiadores empiezan a maldecir el terremoto y a discutir entre ellos si el terremoto fue bueno o fue malo para sus intereses. Algo así, así lo comparo yo. Bien. Pero lo que sí es que Velasco, al tener las políticas que hizo, porque ya para entrar al tema Sendero, Sí. apagó incendios de lucha social, de organización, porque si es que él no lograba oficializar, porque no es que Velasco llegó, hizo la reforma porque le dio la gana y quedó, ¿no? O sea, si es que él logra aplicar esa política de reforma agraria, es porque le venía también la lucha, la movilización, los enfrentamientos, porque como le digo, con Hugo Blanco y la gente de la Concepción en Cusco y las organizaciones campesinas también estaban saltando. Y habían grupos radicales, como las facciones de Bandera Roja, Ucayacta, Sendero, bueno, Ucayacta creo que es después, ¿no? Pero además que ya estaban también, o el mismo Patria Roja, ¿no? Que seguían planteando que el poder no sea el fusil y que la única manera de poder acabar con la explotación es a través de una revolución armada. Claro, claro, eso es algo que tienen en común, es de las guerrillas del MIR y Sendero Luminoso, que rechazan de plano la democracia burguesa. ¿Por Bien, qué? Porque decían que era revolucionaria, no, contrarrevolucionario, y decían por ahí, por cada Allende nos llega un Pinochet, por ejemplo. Eso es lo que decían sobre la democracia, ¿cómo se dice?, liberal. ¿Por qué? claro, Porque decían porque era una fachada de la oligarquía para engañar y explotar al pueblo. Entonces había dudas sobre el régimen democrático. Según su visión, que el régimen liberal que decían combatir era una democracia burguesa generadora de terribles desigualdades que apenas se diferenciaban de las dictaduras militares que gobernaban los países latinoamericanos, especialmente en el asunto de la explotación económica hacia el campesinado y proletariado, siendo visto como un comité que administraba los intereses de la oligarquía. Los revolucionarios, según su visión, es muy gracioso, querían instaurar una democracia popular que beneficiara al pueblo y no en favor de una minoría que explotaba, oprimía y marginaba a las clases sociales. Asimismo, la represión brutal contra los sectores populares que reclamaban sus derechos políticos y sociales no se diferenciaba mucho de los gobiernos democráticos, parlamentarios y dictatoriales. Muchos sindicalistas, campesinos, comunistas, socialdemócratas y militantes de izquierda eran asesinados, hostilizados, encarcelados y perseguidos por regímenes ya fueran militares o civiles. Por ejemplo, Laureano Gómez en Colombia y Alfred Stroessner en Paraguay. Ante ello, solo un proceso revolucionario detendría definitivamente estas arbitrariedades con el pueblo. Además decían que hacer la revolución con una constitución democrática en la mano era inviable. Es decir, ganar las elecciones no significa la conquista del poder. bien, bien, Eso bien. es lo que Claro. deciden estos grupos. Ahora, el tema con ello es que para los años 80, por ejemplo, ya con este cambio de la constitución del 78 y bueno, y entrando en vigencia en el 79, para luego ya funcionar específicamente en los años 80, es que Sendero aparece, ¿no? Aparece en Sí, una situación donde hay una izquierda que tenía más posibilidad de debatir, tenía una presencia política, incluso había ganado creo que la alcaldía con Barrantes. Y a lo que voy es que Sendero no aparece en la época de más contradicciones políticas, sino más bien, creo yo, aparece más bien cuando estas contradicciones políticas un poco se han calmado, ¿no? Y aparece sí, ahí. es muy gracioso porque a diferencia de la izquierda que veía con mucho interés el caso cubano, la revolución que se iba a hacer de la noche a la mañana, la izquierda, a pesar de sus divisiones, ya ha renunciado a la idea de la lucha armada como medio para obtener el poder. Tampoco le entusiasmaba la idea de la revolución hecha por los fusiles, a pesar de que en Nicaragua los sandinistas habían derrocado a Somoza. Asimismo, trataba de salirse de los vaivenes de la Guerra Fría, ya que provocaba el fraccionamiento innecesario y el alejamiento de las masas hacia su proyecto político. Por ello, Alfonso Barrantes decidió convertirlo en una fuerza electoral, dejando de ser una organización revolucionaria como había sido décadas atrás. Hasta me atrevo a citar en una entrevista que dio el famoso Frejolito.
Sí, a través de Jorge somos tribu el pensamiento marxista-leninista, pero más como un método de analizar la realidad que como un conjunto de dogmas. Nuestro socialismo no va a parecerse, no puede parecerse, más quisiéramos que se pareciera al de Polonia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, China o Cuba, enfatizando con estas palabras que la izquierda dejaba de tener connotaciones internacionalistas, como ya había pasado en décadas atrás, y se enfoca en una visión peruanista, popular y democrática. Es decir, basada en la realidad nacional. Lo importante, según su visión, era el discurso antioligárquico en contra del imperialismo y las desigualdades sociales. Además, estaban a favor de aliarse con otras fuerzas políticas antioligárquicas no marxistas, ya que era importante la defensa de la democracia, mas no para petarse en dogmas ideológicos cerrados. Evitar el error que cometió la izquierda radical chilena, que clamaba el inicio de la guerra civil para lograr la verdadera revolución popular durante el gobierno de Allende, al que consideraba reformista. Entonces decían, dada la impresión de que la renuncia a la lucha armada había sido beneficioso para dicha organización partidaria, dejaba de ser visto como un monstruo que deseaba implementar una dictadura soviética en el Perú, como había pasado en la década de los 50 y 60, época en que se prevalecía un fuerte discurso anticomunista inspirado en el macartismo. Asimismo, su prestigio se había acrecentado por la participación en las protestas contra la dictadura militar de Morales Bermúdez, viendo que la mejor forma de vencer a los gobiernos despóticos era apoyar y organizar movilizaciones populares en vez de ir al monte a emprender una campaña guerrillera de resultado incierto. Era más efectivo ser parte del juego político que usar la violencia. ¿Qué os parece? Claro. A ver, el tema, por ejemplo, está que la Revolución Rusa que se toma como hito histórico, se toma como experiencia, la experiencia más cercana que se ha podido tener al proyecto socialista marxista. En ningún momento la Revolución Rusa es una revolución de guerrilla, ¿no? Para empezar. No, es un golpe de Estado en el mejor de los casos. Pero por un levantamiento que no empezó en el 17, ¿no? Que desde 1905 la población autoorganizada a través de consejos obreros o soviets en Rusia se levantaba y se organizaba. Es como que en el Perú actualmente se formen comités de lucha vecinal, comité de defensa barrial, ¿no? Y que tengan cierto poder de organización y de reclamo hacia el Estado, ¿no? Es cosa que acá en el Perú no ha habido. Y de hecho creo que no ha habido en muchos de los países donde han habido guerrillas. Porque para mí, por lo menos, el hecho de que haya una guerrilla implica el que un grupo quiera hacer, en nombre de la población, una revolución supuestamente para salvar a la población de la opresión y explotación. Cosa que, como le digo, en la Revolución Rusa no fue así. Fueron los mismos trabajadores organizados a través de los soviets que lucharon, que protestaron, que reclamaron, que participaban en las asambleas, y que, bueno, producto de todo ello, había pues gente que estaba en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no? Con las facciones ahí mencheviques y bolcheviques. Pero era una cuestión de masas, una cuestión masiva. O sea, la gente tenía participación. Claro, la toma del Palacio de Invierno ya es un tema de insurrección, ¿no? Y demás. Pero en sí es un proceso revolucionario es amplio en Rusia. O sea, yo lo menciono porque, a diferencia de lo que ha habido acá, han sido grupos. O sea, no es que el pueblo peruano, sino que netamente grupos que, en nombre de estos ideales, en nombre del marxismo, del socialismo, han buscado cómo tomar el poder ellos. ¿Y qué hubieran logrado ser si llegaban al poder? Realmente no sé hasta qué hubiera pasado, ¿no? Pero lo más probable pues que no hubiéramos caído pues en una situación, en una combinación entre Cuba y Venezuela de ahora, probablemente, o hasta Vietnam, no sé. Pero eso fue, ¿no? Con Sendero y las guerrillas, porque es eso, son grupos cerrados que, en nombre de la población, plantean hacer una revolución. ¿Cómo lo ve? Claro, especialmente en lo que le mencioné, que la izquierda peruana, bueno, este archipiélago se junta y decide ser una fuerza electoral, bueno, con esta alianza Izquierda Unida, que decían que participar en elecciones ayudaba a, ¿cómo se dice?, a que su mensaje calara y que fuera apoyado por un sector de la población que buscaba cambios y que había luchado contra la dictadura de Morales Bermúdez. Entonces,
aceptando ese discurso electoral, como se dice, se podía, como se dice, hacer que su proyecto político fuera viable, según contaban, como se dice, sus dirigentes. Eso Ya. es algo muy, muy, muy paradójico de lo que pasó a comienzos de los 60 y finales de los 70, estas dos izquierdas. Ujú. Entonces, ahora, ¿qué nos podría decir sobre el accionar de Sendero Luminoso? Porque ya hablamos un poco que las guerrillas tuvieron el carácter de grupos clase medieros, inspirados en la revolución antiimperialista cubana, pero no decirle socialista, que deciden irse al monte, deciden irse al campo, y desde el monte emprender una lucha contra el Estado, ¿no? Y fracasa. Ahora, Sendero, la lucha duró, o su lucha duró, para ponerlo así, para marcar distancia, hasta el año 92, que cayó Abimael, pero igual continuaron los remanentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el accionar de Sendero? Ya hay, ¿Y por qué no cayó tan rápido también? ¿Y por qué no fue frenado tan rápido como las anteriores guerrillas? Claro, aquí es importante. La diferencia desde un punto de vista son los criterios particulares. En primer lugar, se debe tener en cuenta la estrategia del foquismo, que es del MIR-LN, que es la táctica implementada por las guerrillas basado en la experiencia cubana, viendo que la geografía peruana era el sitio ideal para una revolución exitosa, como había pasado en Sierra Maestra. La guerrilla estaba conformada por insurgentes uniformados con insignias, distintivos y campamentos alejados de la población civil, siempre buscando el enfrentamiento militar. También, además, como se dice, al igual que muchos revolucionarios latinoamericanos, empezaron a entrenarse duramente en las montañas cubanas, hasta llegaron a escalar el pico Turquino, la montaña más alta de la isla, unos 1800 metros sobre el nivel del mar. Decían que estaban, el foquismo además preveía una rápida campaña guerrillera en que el régimen opresor sería derrotado en el plazo de un año, como había sido en Cuba entre 1958 y 1959. Además, cabe destacar que el entrenamiento guerrillero en Cuba apenas duró unos meses. Si quiere, revise el diario de Javier Heró, su experiencia en Cuba, apenas estuvo en 8 meses. Además, consideran que dicho aprendizaje era suficiente para sacar acciones. Además, decían, la revolución debe comenzar lo más pronto posible. Eso es lo que cabe destacar. En cambio, el Sendero Luminoso basaba su estrategia en el concepto de la guerra popular prolongada, idea predicada y puesta en práctica por Mao y Ho Chi Minh, en que no se prevía una campaña rápida, sino a través de una lucha dilatada por décadas para desgastar a las fuerzas enemigas, en que se mezclarían la guerra regular e irregular, en el cual las masas campesinas tomarían el poder. Sería una lucha formidable entre las fuerzas populares contra las fuerzas reaccionarias del Estado, donde las únicas opciones serían la victoria revolucionaria o la muerte. Según Bonilla, un famoso investigador, sin importar el tiempo ni la cantidad de vidas que tomase el proceso revolucionario, validando, por ejemplo, las palabras del general norvietnamita Giap de que Estados Unidos y sus aliados perdieron la conflagración contra su país debido a que no tenían el coraje de emprender una guerra que les tomara 1 o 2 décadas en conseguir la victoria, incluso sacrificar 2 generaciones enteras si hacía falta. Además, mientras se prolongaba la guerra, las posibilidades de victoria se acrecentaban, desmoralizando a las fuerzas enemigas que no podían derrotar de forma rápida y contundente. Además, se proponía como estrategia asediar las ciudades, no solo como un elemento militar, sino como una herramienta propagandística, dando la sensación de que estaban perdiendo la guerra y desmoralizando a la población. Claro, pero a ver, Magíster Gustavo, pero ya, eso es el planteamiento, ¿no? Eso es lo que ellos querían, su visión y todo, pero en lo concreto, en lo real, para hacer eso habría que tener, pues, una gran cantidad de ejército, de milicias, o ejército preparado, organizado, con esa visión, y cuando se inició el ILA, ¿no? No creo que hayan pasado de 100 personas.
Ah, sí, sí, bueno, es como Senderos Luminosos es un partido, es una facción más, incluso dijo Abimael Guzmán en una entrevista cuando fue capturado de que su partido o facción apenas eran 50 militantes o menos. Bueno, debido a las disgregaciones que había tenido en la izquierda. De un partido de izquierda de 50 se dividía uno de 25 y otro de otro 25. Claro, claro. Entonces, Claro, por eso, para mantener toda esa guerra prolongada, con, ¿qué se pensó? Que la población iba a apoyar el tema este guerrillero. O el claro, tema de... claro, más que todo decían que las masas que oprimidas por la feudalidad apoyarían a lo que decía el camarada Gonzalo y que se sumarían a la guerra popular, entre otras cuestiones. Tenían esta visión utópica de que las masas, ¿cómo se dice?, lucharían junto a ellos y barrían a los revisionistas y al Estado podrido burgués. Entre otras cuestiones, tenían esta visión. No era una visión romántica, ellos decían que la revolución va a costar 1 millón de muertos y hay que dar la cuota de sangre, cosa que no decía Javier Heró, que decía en uno de sus poemas, voy a morir en el río entre lirios y pájaros, cantando algo así, no me acuerdo bien lo que. Claro, Por, por ejemplo. ya. Y más que Ahora, todo es muy diferente a lo que pasó con las guerrillas del 65, que no fueron, sino que, ¿cómo se dice? La gran diferencia también es el desconocimiento de la sociedad y del Estado peruano frente a este problema. No sabían quiénes eran estas personas que colgaban perros y decían muerte a los revisionistas, muerte a Deng Xiaoping, muerte al revisionismo electoral y otras cosas más. Por ejemplo, no conocían. pero mira, Y yo creo que hasta ahora, por lo menos de la oficialidad de la derecha oficial o de los grupos que representan en cierta medida, ¿no?, los intereses de la oligarquía y las transnacionales, no lo conocen en sí a Sendero. Porque claro, decir, por ejemplo, decir que ellos son, no, un grupo de psicópatas y reducir todo lo que fue, todo su programa, su proyecto, y reducirlo así, es muy simplista, ¿no? Muy simplista. No, un grupo de loquitos que se alzaron, no, un grupo de claro, bestias. Es muy simple. Pero, o sea, yo sí entiendo que hay senderólogos, pues, ¿no? Que hay, pues, claro. se han profundizado, han entendido, han comprendido y han dado una explicación profunda y todo, pero lo que es la oficialidad ni siquiera llega a entender todo lo que estamos conversando nosotros. ¿En cuánto? En 50 minutos. O sea, ni siquiera tenemos acá un semestre entero de... Porque el tema de Sendero da para profundizarlo y hacer incluso un curso directo de su existencia, su ideología, su táctica política, su estrategia política y su líder, su simbología, su iconografía y demás, ¿no? Pero y hasta el día de hoy, o sea, pasa todo lo que pasa el tema de la muerte de Abimael, y aún hay ese desprecio, y es un desprecio que igual va a perjudicarlos a ellos mismos, ¿no? De no querer profundizar en el tema, y no querer aclararlo y desarrollarlo y explicarlo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que me interesa, por ejemplo, de los años de la guerra contra el terrorismo, o la guerra sagrada, como dijo Gustavo Rison, son los primeros 4 años. Es decir, esta confusión, creyendo que Sendero era una guerrilla guevarista, que ¿cómo se dice? Este ejército que está inspirado en las guerras contra insurgente que se había aplicado en Argentina, por ejemplo, que sería Como barrido como pasó en el año 65, y como se dice, y estas extrañeza de este grupo que no usaba uniformes, que, ¿cómo se dice?, que hablaba cosas raras y que, ¿cómo se dice?, pensaron que era... ¿cómo se dice?, que era poca cosa, como si lo de Sendero fuera, ¿cómo se dice?, ocurrir en un país extranjero, cosa que no pasó en el año 65, por ejemplo, que decían que las guerrillas eran una avanzada, una invasión cubano-soviética, nicaragüense, por ejemplo, eso decían. Más por Sendero, si duró mucho tiempo, más fue por, ¿cómo se dice?, por la ineficacia del Estado, el desconocimiento y la crisis económica, más que todo. No sabían con quién estaban combatiendo.
No sabían quién era ese enemigo, quiénes eran sus mensajes, qué predicaban, por qué se comportaban esto, por qué no se comportaban según ellos como las guerrillas guevaristas que iban a hacer y se cometieron unos errores garrafalísimos. A mí lo que me sorprende es que luego de los 3 o 4 primeros años de existencia de Sendero, desde el 80 al 84 me refiero, ¿no? A nivel Sí. práctico, a nivel de acción, haya habido personas que se han seguido plegando a su organización. Porque luego ya de tener cierto conocimiento, por lo menos, ¿no? De que era un grupo que hacía matanzas, de un grupo pues que de manera bastante, ahí sí, ¿no? Bastante salvaje y brutal, ajusticiaba a pequeños gamonalillos, a pequeños campesinos, bueno, campesinos con ciertas tierras, ¿no? O a ciertos líderes también sindicales, ¿ah? Entonces, ¿cómo pudo haber calado tanto así para que siga aumentando y siga creciendo y siga creciendo? Y gente Sendero que entraba. siempre fue pequeño, no superaba, sumando todos sus estos fueron 2.000 habitantes, 2.000 personas, 2.000 personas integraron dicha organización. Caló tanto porque era un fanatismo militante y decían, el partido siempre debe ser, como se dice, clandestino, pequeño. Más que todos, ellos no decían guerrilla, viva la, no, ellos decían partido, viva el partido, siempre mencionaba el partido por ahí, el partido por allí, el partido tiene 1.000 ojos, 1.000 estos. Eso es lo que llamó poderosamente la atención, esta militancia fanática, sagrada, que veían, cosa que no se lo podía ver a Luis de la Puente Uceda como un fanático que hablaba del partido, no. Eso era una gran diferencia. No aumentó tanto, sino que usaban esta táctica del llamado lagarto de Gorguera, hacerles creer que eran más poderosos de lo que realmente eran. Si ve las fotografías de senderistas en caretas, eran solo unos niños, adolescentes que usaban armas ligeras, pequeñas, o no tenían armas, solo usaban machetes y nada más. Bien. Ahora, y este apoyo de ciertos sectores, clase medieros de Lima, o incluso ciertos sectores también acomodados, ¿ah? En los Andes. Porque, por ejemplo, el tema de Marixa Garrido Leca, ¿no? O incluso no recuerdo el nombre ahora, de Augusta una, La Torre. oh, no, claro, pero eso ella era militante. Me refiero, por ejemplo, al director general de la Academia César Vallejo, que apoyaba también, pues, ¿no? O en el caso también, tal cual, con Mauricio Garrido Leca y cierto entorno, ¿cómo así ellos logran, cómo logran tener ese contacto, ¿no? Eso también y es un contacto en Lima, porque yo puedo entender que tal vez en el campo, con una cuestión más mística, ¿no? Se pueda apoyar, pero en Lima, que hayan sectores, sectores acomodados en cierta medida, y que apoyen sabiendo en lo que se están metiendo, sabiendo todo el tema que había hasta allá con Fujimori, ¿no? Con lo que se había desatado es bastante complicado. Bueno, sí, al final en Sendero a finales de los 80 se urbaniza. Cada día más sus cuadros son urbanos porque han perdido el campo. Entonces los cuadros de Sendero son más de la ciudad y no tanto del campo. Entonces vemos su involución. Pero siempre fue un grupo pequeño, fue un grupo minoritario, una secta que incluso despreciaba a los otros grupos de izquierda, que los llamaba revisionistas, traidores y no sé qué y no sé cuántos, hasta trotskistas según su haber esto. Y nunca fue masivo. Que lo apoyaran las personas de una extracción, no sé, intelectual, eso y es otra cosa, pero ese es el número más que todo. El número es una minoría. ¿Cómo se dice? Clandestina, pequeña, que muy poca gente conocía. Pero mientras pasaba todo Nunca fue eso, masivo. pero la izquierda seguía existiendo, como Izquierda Unida incluso, en esas Sí, épocas. sí, aunque sufría muchos ataques por parte de la derecha, que la consideraba fachada de Sendero, y también por los mismos senderistas lo consideran revisionistas traidores, y encima las divisiones que había, la coyuntura mundial que era el fin de la Guerra Fría, entre otras cuestiones, las derrotas electorales, una crisis múltiple. Claro, de acuerdo. Entonces,
A ver, otro tema, el tema del partido, ¿no? Que mencionan. El Sí, partido, a diferencia de la guerrilla, sí, pero el partido tenía una estructura, tenía una ideología, ¿no? Tenía totalmente. Era un partido burocrático, altamente jerarquizado. eh, centralizado. sí, Claro, claro, claro. Eso no lo tenía la guerrilla, por ejemplo, ¿no? Con este tema de la estructura orgánica, jerárquica, ideológica, sí, que sí lo tenía Sendero, por ejemplo. Hay sí, una diferencia bastante interesante. Otro punto es que en esa lucha, supuestamente revolucionaria, Sendero sí ataca a la población. sí. ¿No? Hay directamente ataque contra la población. O sea, no es que una bala perdida le cayó a un campesino, a un comunero. O sea, sí hubo organizadamente un sistema de ataque a tal población por tal motivo. O sea, no fue un error, fue parte de Claro, su planificación. claro, por ejemplo, Lucanamarca, por ejemplo, dices Abimael en la llamada entrevista del siglo, bueno, en realidad es un conjunto de discursos diciendo que era la reacción del partido contra las mesnadas del feudalismo. Es decir, el campesinado es reaccionario y debe ser, ¿cómo se dice?, sometido por el partido para que, ¿cómo se dice?, para que rectifiquen. Y si hay elementos revisionistas, peor. Ese siempre decía que los campesinos estaban, ¿cómo se dice?, coaccionados por el feudalismo, el revisionismo y otras, y hasta por el trotskismo, según sus palabras. Y así decían, necesitamos que el campesino se someta a nuestra autoridad, totalmente, sin ningún cuestionamiento ni mira. Claro, 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 bien. Ahora, ya como para ir cerrando la conversación, entonces, como repito, ¿no? Se puede catalogar que las acciones de Sendero Luminoso, muchas de ellas eran acciones netamente de carácter terrorista, ¿no? O Sí, sea, infundiendo el miedo a la población con amenazas, y no solamente con amenazas, sino con matanza directa, con desapariciones, con torturas, con ejecuciones, completamente fuera de la ley, ¿no? Son la ley de ellos, de los sí. senderos, a diferencia de las guerrillas que no tuvieron esas acciones, que el enfrentamiento es como que yo dije, nosotros, como guerrilla, le declaramos la guerra al Estado. Así que la lucha es contra el Estado, porque el Estado es el que tiene el poder y el dominio armamentístico para defender el sistema. Sendero supuestamente también plantea lo mismo, pero al momento de verle el accionar, va contra la población. Va contra la Ah, claro, población. totalmente, totalmente. Incluso despreciaban el foquismo, diciendo que era teoría militar burguesa y que los románticos no tenían lugar en la revolución, más que todo. Hay un odio, pero visceral a las tesis del Che Guevara. Odio, pero odio, pero odio. Y es Incluso por lo eso decían revisionista. y es por eso que nunca también logran compatibilizar con el MRTA, ¿no? No, imposible, imposible. Por varias razones. Además, algunos de sus miembros habían sido exapristas, por ejemplo, Polay. Claro, claro, Entonces, claro. para Sendero el partido era primordial, entre otras cuestiones. Siempre había que ser comunista, siempre había que ser militante, no cualquiera podía irse al monte y hacerse guerrillero. No, 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 no. Lo principal era la ideología y la militancia. A ver, pero si usted me está mencionando del tema de la mística, que el partido tiene mil ojos y mil oídos, ¿no? Que el presidente Gonzalo está en la lluvia, en el sol, ¿no? Que él es el Tata Inti y demás, el sol rojo que aparece en las alturas de los Andes para poder llevarnos a una sociedad de la eterna armonía, un paraíso en la tierra. Ahí está yéndose completamente en contra de lo que es realmente el materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Porque el marxismo, por lo menos el marxismo de Marx, no es mesiánico, no es dogmático. Es más, el mismo Marx plantea junto con Engels que el marxismo es una teoría para la acción que sirve o podría contribuir para la liberación de la clase oprimida que es el proletariado. Entonces ahí, con Sendero Luminoso, pues no hay relación. Que ellos hayan Ah, utilizado el marxismo, el comunismo y demás, es otro asunto. O sea, pero cuando usted me dice,
hay que ser comunista. Yo veo que hay que ser feligrés de Sendero, o sea, más que Sí. ser comunista en sí, ¿no? Porque era eso, era con los ojos cerrados obedecer y acatar, tal cual. ¿Y qué cosa había que acatar y obedecer? La ideología. ¿Y quién planteaba la ideología? A Ismael. O sea, todo se resumía a eso al final. Que de la cabeza de un hombre iba a salir la verdad, iba a salir el avance y desarrollo del marxismo-leninismo, ¿no? Maoísmo, que sería el gonzalismo, si en el caso hubiera triunfado. Por ese lado. Entonces ahí estaba yendo a un tema más de fe, de secta mesiánica, probablemente inspirados en el estalinismo también, porque el estalinismo lo que plantea es el culto a la personalidad, lo mismo que con Mao. Entonces se alaba, se saca de la tierra a un personaje, se hace ver que su ideología y su pensamiento es la verdad universal, es la superior etapa de lo que es la concepción revolucionaria, y había que obedecer, ¿no? Y no se podía estar en contra de eso. Por eso estamos hablando de que había una centralización jerárquica impositiva dentro de ese partido. Y bueno, al final lo que vimos fueron esos prácticamente kamikazes, ¿no? Mucha gente de Sendero estaba feliz de dar a lo que hace un talibán o lo que puede hacer un pata del yihad, ¿no? Que da su vida y muere feliz pensando de que ha cumplido su labor histórica a nivel de fe con Sendero. Bien. Entonces, bueno, como conclusiones finales, ¿qué datos podríamos aportar ahí, Gustavo? Como conclusión final, estos fenómenos se dan bueno, estos proyectos de corte radical se dieron en un contexto determinado y marcado por la Guerra Fría, en que la idea de la revolución, de una toma violenta del poder, era factible en ese contexto. Sobre todo en el primero, que estaba inspirado en la Revolución Cubana, y que se buscaba, como se dice, hacer una transformación radical con las armas. Entonces, estos proyectos revolucionarios en que se emplea la lucha armada para derrocar al Estado terminan en rotundos fracasos, unos más que otros, mostrando que varios sectores de la sociedad y política peruana estaban de acuerdo con realizar importantes cambios sociales, pero no apoyaban una insurrección violenta. Además, la realidad nacional peruana mostraba que la guerrilla y el terrorismo fueron contraproducentes para realizar medidas a favor de los sectores populares. Aparte de ello, el terrorismo fue conveniente, en el segundo caso, para los discursos de mano dura y salvadores de la República por parte de la derecha extrema para acusar y desprestigiar a los partidos políticos de izquierda, el terruqueo, Claro, popularmente claro. conocido. Hasta Así ahora, ¿no? como Se ha evidenciado completamente en la actualidad. Todo lo que ha ay, pasado sí, el último medio año es eso, este terruqueo completo, duro, ¿ah? Pero el terruqueo más brutal que he visto yo nací en el año 87, el gobierno de Alan García, el primer gobierno. Desde ese momento interesante. hasta hoy, lo que he visto es el terruqueo más poderoso, más fuerte, más contundente, más brutal, más desinformado y más maniqueo que pueda haber, ha sido este último, Ya, de esta última elección. claro, y la aparición de la subversión hizo que estas agrupaciones no pudieran desasociar sus postulados políticos con el terrorismo ante la opinión pública, además de los numerosos errores que cometieron en ese periodo de violencia que llevó finalmente a la división y marginalización de esta misma. Entonces incluso se volvió casi una asociación o sinónimo, y alguien de izquierda, sindicalismo, lo que sea, es terrorista. Incluso hasta intelectuales liberales como Sagasti han sido tildados de terroristas. Esto ya no sé si darme risa o darme, o cómo se dice, o llorar ¿cómo se dice? Por este asunto. Claro, claro, claro. No, completamente de acuerdo, ¿no? Ya Vizcarra dicen que es comunista, dicen que Alan García fue comunista porque estatizó la banca, entre otros. Igual también con Sagasti, con Vizcarra, no sé, ya es, sí, pues lamentablemente el que Sendero Luminoso haya aparecido como tal y hoy utilizado el nombre del Partido Comunista del Perú y hablado del comunismo y del marxismo-leninismo, ha generado que cualquiera que abrace esos ideales de comunización, que abrace los ideales de tal vez una sociedad socializada, donde se planifique la producción para la satisfacción de necesidades de la misma población, sea tildado pues de senderista, ¿no? Bueno, la derecha lo utiliza muy bien esto, ¿no?
completamente, es el discurso que pega, el discurso que cala. Por lo menos en este canal en el cual yo manejo, está eso presente, ¿no? En todo momento. Bien. Entonces, a ver, no sé si tienen algunas otras palabras finales. Agradecimientos por esta oportunidad y que justo se haya dado en la hora y tiempo indicado. Ha sido magnífico, no ha habido retrasos ni aplazamientos. Bien, Es magnífico que se genere, ¿cómo se dice? La puntualidad. Ojalá que ahora pues podamos contar con usted con otro tema. Vamos a ver un tema más histórico. La historia del Perú me gustaría bastante tocarlo. Pero ya no hay problema. Si quiero igual a los que están visualizando la transmisión que vean el canal Gustavo Films. Si pueden ir a la primera entrevista que he tenido con el magíster Gustavo, con el historiador Gustavo, hay también ya una presentación, ¿no? sobre el tema. Él es el administrador del canal Gustavo Films. Tiene contenido bastante interesante, que va más allá de lo que oficialmente pues, se revisa en historia, ¿no? Por ejemplo, la participación que Aymel Guzmán tuvo en China, cuando se fue allá pues, a llevar algo así como una especie de preparación tipo guerrillera, algo por el estilo, ¿no, ¿no, Gustavo? Partidaria, es decir, un partido que lideraba una revolución, como se dice, campesina, y luchara también contra los revisionistas, un partido ortodoxo, un partido puro, más que todo, los sangrepuras como dirían en Harry Potter, o los comunistas puros de corazón que lucharan contra la burguesía, los modos de pensar burgueses y los revisionistas. Exacto. Acá, como vemos, entonces el canal de Gustavo Films tiene todo tipo de información bastante interesante, como les digo, ¿no? A veces, cuando uno ve los temas de historia, se centran netamente, y que es importante, en el tema económico y político, ¿no? Que está bien, pero a veces también hay otros temas que son parte del proceso histórico, como por ejemplo, ¿cómo era la vida de un soldado peruano en el año 83? La vida de un soldado peruano en el 41. Peruanos cautivos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de... Sí, eso también me basé bastante para, ¿cómo se dice?, para escribir estos textos. Claro, me imagino que hay toda una fuente bibliográfica que maneja usted ahí. Sí, más me he basado en la historia latinoamericana, los contextos de la década de los 80 y cómo se desarrolló. Sobre todo fue una década llamada, marcado por varios conflictos guerrilleros, el caso de Irán Contras, Reagan y todo eso. Entonces me basé cuáles eran esas ideas que marcaron los primeros años de los 80. Que no es lo mismo lo que pasaba hace 40 años con nuestra época, que en esa época, en el 83, todavía había muchas dictaduras militares, como Stroessner, Pinochet, entre otros. Hay unos videos que tiene usted que son la serie de las generaciones. Le he estado revisando Sí. La generación de los 90, la generación de los 80, 60, sí, la 50. generación Coche Bomba es uno de mis favoritos. Y la generación Centenario también, que es el contexto. Podemos hablar incluso de eso, de las generaciones de los últimos 50 años, y las características. Es bastante interesante tocar el tema. Bien, pues ahí suscríbanse al canal de Gustavo Films, lo pueden ver ahí. Muy bien, vamos acá a cerrar esto. Bien, Magister, entonces eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su participación, por estar bastante, de verdad, condescendiente, ¿no? Con el trabajo que se hace acá, y bueno, espero que esto les sirva pues bastante a los que puedan ver este video posteriormente, ¿no? Porque digamos, dentro de todo el transcurso de la transmisión han habido promedio de 20, 25 personas conectadas, según estoy viendo acá la información, y hay aproximadamente unas 80 visualizaciones en total. Así que esperemos pues que siempre contribuyendo a compartir información. Excelente, gracias, un placer. Listo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.